las unidades que trabajamos, las temáticas, tienen que ver con el aprendizaje, indudablemente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar después con las compañeras del equipo un título? Me parece que está bueno. Sí, de ver, Sí, como dice Ale, no es una cuestión que les va no tiene título, le sacamos Un punto, claro. punto. claro. No. Pero Yo en la, puse segundo parcial. Yo lo puse, sí, hice la sí. carátula, después las compañeras vamos a ver, pero yo le puse segundo parcial Ah, pero de la U. eso no es título. Después pero No, no, por pensamos un eso le título puse, como más pero le creativo. puse como está. Sí, igual Sí, nunca entregamos con títulos, por eso siempre claro, como que no nos dejaban, nos hacían poner eso, pero está. Es pero irrelevante. Lo queremos poner o no y lo ponemos. Exacto. Por Eh, eso. Miren, es lo una muy... vamos a poner. Para mí no es una pregunta obvia esto, sino que es una Claro, pregunta de práctica universitaria, además. La verdad, claro. al resto de la vida universitaria, Sí, siempre es sí. mejor un trabajo grupal o individual de estas características, presentarlo con un nivel mínimo de formalidad que es una carátula donde tenga el nombre de ustedes completo, con la cédula, el nombre de la materia, el año, la fecha de entrega. Mm. Si quieren, le agregan los logos. ¿No? Que diga el nombre de la materia, que diga el objetivo del trabajo. En este caso es psicología, sujeto de aprendizaje, Sí. modalidad plenario y segundo parcial. ¿Tá? Para nosotros, de verdad, de orden, ordena el trabajo. Y después en la siguiente hoja, porque esa hoja no cuenta como extensión, viene todo lo que tienen que agregar. ¿Tá? En sí, lo sustancial que es el contenido. Oli. Severo. Ay, para. Es mandarle saludos también. Eh, es parte. Y ya que estoy con esto de las formalidades, si ustedes ven en en la pauta del trabajo, van a ver que le pedimos que sí o sí tiene que haber referencia a Zapa, ¿tá? Oh. O sea, en el texto, si por ejemplo estamos hablando de una idea, la referencia, y eso hace que eso tenga que estar en en el trabajo citada la bibliografía. Lo que nosotros desaconsejamos, yo no sé si hemos insistido en esto, pero ya que queda grabado, nosotros desaconsejamos a todos los grupos es el uso de citas textuales en un trabajo tan corto. ¿Tá? No usen citas textuales o si la necesitan que sea una cita muy breve. Imagínense que en el poquito espacio que tiene el grupo para escribir, si yo uso, no sé, tomo uno de los textos, el que ustedes quieran, por ejemplo, el texto de hoy de Ezcurra, y me dedico a poner un párrafo entero de Ezcurra del texto. ¿Tá? Realmente ya sabemos lo que dice Ezcurra, lo que nosotros queremos saber es lo que piensa este equipo sobre lo que dice Ezcurra. Entonces, la práctica académica adecuada en este tipo de casos no es la cita textual, sino es la referencia del texto de Ezcurra, es decir, el parafraseo, el análisis, ¿tá? No estén gastando espacio en, ay, la pego ahí. No, está bien, va a ser, ok, es un chequeo de lectura eso para nosotros. La referencia, el parafraseo es otro nivel distinto de la producción de escritura, ¿tá? Obviamente eso tiene que estar referenciado en el texto, como ustedes ya saben hacer, con referencia a Zapa, y eso tiene que quedar reflejada en la bibliografía final del parcial, ¿tá? Deberían tener que tener referencias puestas en su trabajo escrito, por lo tanto eso tiene que estar referenciado en la bibliografía. Sí, y eso que dice Ale es clave y es bien importante, ¿no? Que es lo que permite de alguna manera ver esta comprensión, como decía Ale, de los conceptos y de los temas, ¿no? Está Bien, bien, son 1000 palabras por cada parte. Para mí, igual ella dijo, es bastante poco, para mí a nosotros nos resultó un montón. ¿viste las dimensiones de cada No, uno? Sí, porque nosotros también escribimos y no llegábamos a las milis, me no parecía que había. solamente es, no sé, hacer, por lo menos a mí, hacer trabajos así escritos en grupo requiere para mí un trabajo extra Mm. fuertísimo. Sí, Que, es que, así. bueno, Sí, que sí, es nada, no sé, yo ya a veces no estoy ni de acuerdo conmigo misma con lo que escribo y me imagino con otros nada, eso es difícil, pero está bueno sí, hacerlo. sí, sí, Está sí. buenísimo el intercambio, sí. Yo creo que fundamentalmente la articulación, ¿no? Más allá de que por ahí una frase, con la referencia del autor, poder como
pensar en esa frase, pero a su vez ir articulando con, en el caso nuestro, que elegimos dos viñetas, bueno, hacer hincapié fundamentalmente en lo que a nosotros nos resuena y articula con la teoría, ¿no? Claro, exacto. Y eso es como lo fundamental. Y es real esto que decía Rosina, o sea, y por eso también creo que ya lo habíamos hablado, o sea, la formación en psicología transcurre muchas veces en muchas instancias de estas, porque también es una manera de ir ensayando el ejercicio profesional de gran parte de los egresados de psicología que imagínate después, Rosina, sin un trabajo más trabajando con médicos, con psiquiatras, con trabajadores sociales, que no solo tienen lenguajes diferentes, sino marcos teóricos diferentes. Esto que están ustedes haciendo de acordando, ¿no? Em, es algo que se utiliza como constantemente, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí es un ejercicio interesante que lleva muchísimo tiempo, en real, muchísimo tiempo. Bien, ¿qué otras consultas tenemos? Bien, pero vienen avanzando. Y ahí, bueno, pero vean después cuando vayan, esto que no tenían viñeta todavía, decían que tenían ejes y no viñetas. Digo, bueno, ahí yo creo que lo primero es como definir qué es lo que quieren trabajar y después, Sí. bueno, ahí se afina la búsqueda, ¿no? De los textos, de las imágenes, de lo que sea, ¿no? Ahí está, gracias por la aclaración, porque sí, ya tenemos Sí, los fenomenal. subpuntos y eso. Ahí va. Bueno, Cristina, esta pregunta que vos hacés, sabés que la hemos recibido varias veces, no sé si es Ahí el va. mismo grupo que escriben o capaz que le está pasando a varios grupos, así que es algo que venimos respondiendo. Bueno, ese capítulo 4 del que vos hablás es un capítulo que sí, claro, que es muy, muy valioso y se puede utilizar, pero no está dentro de la bibliografía obligatoria, quedó en la bibliografía como complementaria, digamos. Lo que estamos respondiendo es sí, obvio que se puede usar, pero recuerden que nosotros estamos evaluando una bibliografía base que es la obligatoria. Entonces, ustedes si solamente se basan en el complementario, hay una parte del trabajo que va a estar incompleto. Necesitamos que ustedes en el parcial den cuenta de la lectura sí o sí del material básico. ¿Tá? Así que esa es la respuesta que estamos dando frente a estas consultas. No sé si queda alguna duda sobre esto. Claro, Perdón, ¿puedo hablar? El tema es que creo que la zona de desarrollo próxima la vimos en el capítulo 1 y en el segundo, en el 8, no estaba. Entonces estuvimos buscando en los textos donde estaba y lo encontraron mucho en el 4. Sí, Ese sí, era el sí. tema, cuando Pero pusieron el tema de zona de desarrollo sí, sí, ustedes. sí. Sí, yo creo que ahí, como decía Ale, la bibliografía está toda para ser utilizada. Sí, Entonces, sí. ustedes intenten, ¿sí? Sabemos que sí que está fundamentalmente en ese otro texto, intenten del otro poder articular algo también, ¿sí? Sí. Entonces, pero la bibliografía está toda para ser utilizada. Bien, ¿algo más? Otra cosa que es como también importante, vean el tema de los tiempos, ya está habilitado, nos habían preguntado también, bueno, ¿desde cuándo lo pueden subir? Ya está como habilitado desde ahora para poder subir contenido, así que subir los trabajos. No esperen el lunes cierra a las 8 de la mañana. Y ahí ya nosotros comenzamos todo el trabajo como de corrección porque tenemos pocos días. Nosotros debemos de entregar el acta el 10 de junio eh, y Julio. ahí ya, ya obtenemos, por eso necesitamos como empezar a corregir enseguida y no se admiten trabajos a los correos electrónicos, ¿tá? Porque esta es una instancia de evaluación, ¿tá? Por lo tanto,
eh, bueno, esa compañera o ese compañero que quedó encargado de poder subir el trabajo, bueno, que lo pueda subir uno solo, como un integrante y como respondía Ale. Y bueno, inténtenlo hacerlo en el fin de semana, así igual no se va a saturar porque no son tantos trabajos ni tan pesados. No, y ahí recuerden en el equipo de revisar las pautas formales. En las pautas formales creo que están estas aclaraciones de que alcanza con que alguien del grupo suba, por Sí. favor no lo suban dos veces. ¿Tá? Si el equipo lo sube dos veces implica que multiplica la corrección del equipo docente, ¿saben? O sea, es muy importante para nosotros organizarnos en función también de las fuerzas que tenemos con tan pocos días de corrección de la pauta de grupo. Entonces, por favor, con que una persona del equipo lo suba, alcanza. Ustedes cuando suben un trabajo, les aparece que subieron la tarea, porque después lo que nos pasa también es, suben la tarea y empiezan a llegar los correos de, por favor, ¿te podés fijar si quedó subido el trabajo? El trabajo queda subido porque ustedes ven que eso queda subido. Por favor, tómense esos minutos de chequeo. Piensen también en la contraparte que tomamos la decisión de dejar hasta el último día del semestre para entregar los trabajos, hagamos esa colaboración conjunta. Eso por un lado. Por favor, recuerden el uso de inteligencia artificial. Hay una pauta concreta del uso de inteligencia artificial. Si ustedes están utilizando inteligencia artificial, que es algo que se usa como instrumento de estudio, no tenemos ningún problema en eso, pero por favor, hay una pauta clarísima del procedimiento de cómo dejar registro en el parcial, ¿está? Eso es importante que lo sepan, que el equipo este equipo de docentes sabemos utilizar la inteligencia artificial y vamos a también estar utilizando la inteligencia artificial para la apoyatura, para revisar que los trabajos estén en condiciones, ¿sí? Y no haya condiciones de plagio y demás, para todo el uso de normas APA, para la producción de los textos. Así que por favor, los recaudos necesarios, ¿tá? Te hago una pregunta con respecto a eso. Si, por ejemplo, yo a veces cuando termino de escribir lo paso para que me haga las correcciones, viste, de Un coherencia. error. No tienen que hacer eso. Esas son las Ah, cosas que hay que hacer. Cuando vos le das, vos a la inteligencia artificial le tenés que dar determinadas preguntas y que te ayude a pensar determinadas cosas. Si vos le das tu producción escrita, ok. y la corrige automáticamente, digo porque ya sabemos de personas que tienen sus producciones originales, por ejemplo, posgraduales, le entregan a la inteligencia artificial el archivo para que mejore la redacción y luego eso, si lo pasas por un escáner para detección de inteligencia artificial, aparece que hay un porcentaje alto que le corresponde a la inteligencia artificial. Esas son las cosas que nos están pasando hoy. Capaz que dentro de 3 meses la inteligencia artificial, los programas avanzan y ya eso lo maneja distinto. Hoy ya sabemos que está pasando eso. Entonces, por ejemplo, Rosina, en ese texto tuyo, al pasarlo para que te lo corrija, ¿tá? Automáticamente se queda como parte de la producción de... No del autor, sino de la inteligencia artificial. Yo creo que la Entonces, inteligencia artificial ayuda como un organizador a veces, eh, o para esto, para que, bueno, a ver, yo quiero relacionar determinados temas, por eso nosotros decimos coloquen los prompts, coloquen las entradas que les están dando para saber qué utilizaron para organizar el trabajo a partir de eso, ¿no? Entonces, pero no tiene que sustituir el proceso de escritura, que aparte nosotros nos damos muy clara a veces cuenta en términos de no es lo mismo la complejidad de una escritura de tres personas o de cuatro personas diferentes a cuando, bueno, lo hace una sola persona o cuando no lo hace una persona. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, desde ahí ustedes creo que estamos en este proceso como de formación y de aprendizaje, por eso está buena esta pregunta que vos traías, eh, que donde todos estamos aprendiendo qué podemos hacer y qué no podemos Yo lo hacer, uso, y lo ¿sabés? bueno que tiene la En lo producción. cotidiano del trabajo, la verdad que lo uso a veces, bueno, no sé, tengo que mandar un mail y digo, bueno, ¿Sí? mejorame todo, qué sé yo. Es Exacto. obvio que cuando uno lo usa mucho te das cuenta cómo estructura los párrafos, que todos, a ver,
que todos tienen como la misma cantidad de renglones, cosa que la escritura que uno hace no es, no, y menos entre tantos, suele ser así. Pero la verdad que para mí es como una herramienta que me ayuda, pero bueno, una cosa es un mail o una cosa de trabajo y otra, sí. Acá lo que buscamos es que ustedes valorar cuánto aprendieron y la articulación que ustedes van haciendo de esto con la terminología y los conceptos que ustedes puedan articular y manejar. Entonces, desde ahí es lo que se busca en una instancia de evaluación. Entonces, por eso sí, a la hora de poder organizar, a veces hay algunos equipos que utilizan algo de inteligencia artificial para poder buscar, para poder buscar relaciones de, Sí, o entonces, crear una viñeta, qué sé o yo, puede ser crear tantas alguna cosas. viñeta, ¿no? Pero bueno, en definitiva, eh, tiene que haber producción original y tiene que haber una producción que ustedes puedan establecer a punto de partida de su armado, ¿no? Si yo Yo, por tengo ejemplo, que crear una viñeta y yo tengo que tratar de entender el concepto para saber el prompt que le tengo que colocar. Entonces, ahí hay como una apropiación de... Sí, sí, Sí. perfecto. No sé quién había... no, que yo la uso mucho, por ejemplo, cuando no entiendo un párrafo, un texto, lo pongo y le digo, me lo das en palabras más coloquiales que me explique qué quiere decir para yo entenderlo. Ujú, ahí va. Y después hablar sobre eso, porque la verdad que a mí me ayuda en los textos a veces cuando no entiendo lo que, ¿Mm? no lo puedo razonar sola. Exacto, sí, 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 por eso. ¿Viste? Es Lo un uso, pero sí, organizador eh, realmente ayuda en eso, pero no, entiendo que la escritura es algo que lo tenemos que... que A mí produce. me falta el hábito de la escritura y te juro que estoy buscando talleres y me va a ayudar, pero es lo que quiero aprender, porque no lo tengo el hábito. Sé que en algún momento lo tuve y ahora me cuesta y Claro. con todos estos trabajos que hemos hecho me ha ayudado pila. Pero me he Sí, dado cuenta en los parciales que voy a escribir y me frustro. Me va bien, porque me va bien, pero me frustro porque no es lo que siento que puedo poner más, pero no lo puedo desplazar, ¿entendés? y Entonces, luego nosotros lo vemos en las producciones, por eso todo esto que ustedes están haciendo es una instancia como de formación, lo vemos mucho en los claro, trabajos finales yo de lo veo así. grado, o sea, estudiantes que en su proceso final les genera una ansiedad y una dificultad muchas veces el proceso de escritura que se alargan los procesos de entrega o se postergan los procesos de entrega por esta gran dificultad, ¿no? El de Sí. poder escribir, el de poder... Entonces, bueno, si tenemos una instancia grupal con dos compañeros más o dos compañeras más que se pueda como, bueno, mira, mira cómo escribe, mira cómo redacta, mira cómo está como interesante, ¿no? Exacto, Eh, exacto. ahí había en el chat Cristina que decía, bueno, esto de, seguía quedándole la duda si podía utilizar el de Calmels y Bodrova en el capítulo 4 el de la parte uno si eso estaría bien. Está bien, lo que te decimos que además puedas vincular, porque el capítulo 4 es Comentario. complementario, que puedan además vincular algún concepto del el capítulo 8 el que es obligatorio. Ahí va. Y obviamente pueden utilizar el 4 también, ¿no? Sí, Y sí, el sí, de sí, sí, cal sí, 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 es sí, sí, obligatorio, sí, pero... sí, sí. ah, esto de la inteligencia artificial llegó para quedarse y vamos a tener que poder aprender a ver cómo podemos utilizar la herramienta, justamente como una herramienta, ¿no? Como quien cuando se inventó la imprenta ha sido una herramienta muy importante de la ilustración, como cuando se inventaron otras herramientas para la vida cotidiana, nada suplantó a la existencia humana. Entonces, bueno, tendremos que ver cómo hacemos para poder eso, que sea un espacio de producción que nos potencie y no nos inhiba nuestras capacidades de simbolizar los conocimientos y demás. Así que no le tengan miedo a eso, pero sí fíjense y vayan aprendiendo un uso responsable y ético de esa herramienta que está buenísima, bien utilizada, ir aprendiendo las formas y no regalando, no alimentando de ciertas producciones que son del ámbito de lo humano, como por ejemplo una escritura, sino bueno, de ver cómo se puede eso, fortalecer lo que estamos haciendo. Así que tal cual, la calculadora científica no suplantó que las personas sepamos hacer cálculos,
o que podamos hacer otras cosas. Entonces, sin duda esto, esta nueva invención, digamos, trasciende fronteras y es de una velocidad que no era inimaginado para la humanidad. Entonces, bueno, nada, nos toca un tiempo de desafíos en estas áreas. Nivia me hizo acordar a mi profe de secundaria. Yo iba a hacer contabilidad y estábamos haciendo un escrito y yo pedí para sacar la calculadora. Me dice, pero usted quiere ser contador y no sabe hacer esto de manera... Y yo era buen estudiante, era muy buen estudiante y me frustró de una manera brutal, ¿viste? Si acá estoy. ¿Qué contador se perdió la Facultad de Economía, Darío? Bueno, Qué suerte que estás acá. por Sí, eso me, pero me Y cayó nos músico. como... hubiésemos perdido nosotros esto, o No, sea, está no. bien. Buena elección, Darío. Lo resolví viviendo con una contadora, así que... Ah, bueno, está. Ah, bueno, está bien. Compensó bien el hombre, compensó bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 Nidia, viste, te la tela. Yo, yo, yo me Dale. niego un poco a la inteligencia artificial, seguramente porque no la domino. Prefiero pensar y escribir y leer, pero a veces, como decía Vero, alguna idea así como que algún concepto que no puedo entender, por ahí lo consulto, pero me niego y aparte me da como un poco de miedito de cuando poder transcribir algo que después sea considerado Sí, que tal es cual. un plagio. ¿Por qué? Porque no la domino en realidad, ¿no? Digo, yo soy de otra época Ujú. y bueno, habrá que ayornarse con la nueva tecnología, pero por ahora, mientras podamos irlo solucionando por este lado. Bueno, lo que pasa que, claro, es como dice, hay que ir usándola para lo que uno va poniendo y no descartando nuestras capacidades, entonces está uniéndolas. Vos sabés que ahora que decías, yo soy contadora y mis clientes algunos me mandan, la inteligencia artificial me dice esto, me pone, preguntan todo, cada cosa le preguntan y digo, no pregunten esas cosas porque no es por ahí, le digo, pero la gente se acostumbra y pregunta todo, bueno, Claro. sí, está, no, Imagínense en salud mental. No, no nos vamos a meter ahora en no, ese no, tema. no, no, Eh, por favor, Estamos con no, muchas dificultades en las sí, preguntas con relación a la salud mental. Y no esos debe ser, efectos son las personas. O sea que claro, eh, no porque la inteligencia artificial vaya a suplantar al psicólogo humano, por decirlo así, pero sí esas preguntas están generando muchas movilizaciones afectivas que del Sí, otro lado no va a haber nadie que pueda contener, porque la inteligencia artificial no va a poder contener eso. obvio, Estamos estamos en un momento de transición con todo eso y no sabemos para dónde va. Pero sí, obviamente es importante ir viendo cómo nos cuidamos y bueno, vamos aceptando unas herramientas porque aunque no las queramos usar, la herramienta se impone. Ustedes en sus sí, hay que usarlo, sí, eso sí. ya está impuesto un circulito para muchas actualizaciones de WhatsApp que te sí, dicen que le preguntes lo que quiera y te da ejemplo de lo que quieras preguntarle. Sí. Sí, sí. Me aunque apareció ayer eso, ese Hipólito, recién. Yo decía, ¿qué es hace esto? unos días que Ayer. ya estaba. Sí, hace Sí, unos días apareció. ¿Te acordás que lo hablamos el sábado? No, claro, no y yo fue no lo el día del tenía en el parcial. mío, y ayer me apareció, le digo, ¿y por qué el mío no? Y me apareció, le digo, ay, Entonces, sí, bueno, imagínense esto en las generaciones de adolescentes, ay, sí, sí. jóvenes. Nada, bueno, hoy que vamos a trabajar aspectos vinculados a la universidad, a la educación superior, por supuesto que esto tiene impacto. Entonces, bueno, nada, desafío. Alejandra, nada que ver, pero ayer mandaste un mail invitándonos a participar en una encuesta, que ya la hice, por supuesto. Ah, Eh, sí, estaba buena. Que era fundamentalmente con esto de la universidad, ¿no? Que tenía que Ujú. ver con la instancia y la continuidad, digamos, ¿no? Exacto. Que está bueno eso también, porque realmente creo que había preguntas muy interesantes ahí, como por ejemplo, que es algo que a mí a veces me hace mucho ruido, que no pasa en esta materia por suerte, porque yo es personal, pero siento por parte de ustedes, mucha contención, mucho respeto, mucha escucha, que no pasa en otras materias, ¿está?
que nos ha pasado, y lo sabemos, Rosina, Vero, que coincidimos en algunas otras materias, de sentirnos como muy solos. Yo lo he planteado personalmente en los grupos a los profes, de que más allá de que somos adultos y universitarios, necesitamos estar estimulados y motivados para continuar. Entonces me pareció como muy pertinente el trabajo, no sé si es un trabajo que Ujú. tú estás Sí. haciendo, me pareció como muy pertinente las preguntas que hiciste, que yo fui como muy sincera, ¿no? Digo, en todo esto. Gracias, Estela. No, el trabajo es de la docente Urione. Vieron que hace un par de Ah, clases bien. Sí, Mm. sí. ella es una investigación que está llevando adelante, que ella trabaja el área de motivación, y que ella nombró otras investigaciones de Nicolás Chiarino, bueno, en este momento un curso también, la investigación de doctorado de Diego Coasanta. Ellos trabajan toda esta área de motivación y nos pidió Karina que pudiésemos compartir con ustedes, con la generación de PCA de este año, esa encuesta para, bueno, acceder justamente, bueno, a la representación sobre la temática. Así que gracias por traerlo. Así que quien vea después este video grabado, eso está en el foro de novedades, porque claro, Ujú. que les llega todo el tiempo mensajes, seguramente de Neva y demás, o a veces se hace como una síntesis en el día, no te llega una sola vez por correo, que puedan utilizar la encuesta porque esas encuestas son insumos para producir conocimiento que después se reflejan en la forma en la que se trabaja en la universidad, siempre es un aporte. De hecho, hoy, por ejemplo, y acá ya nos vas dando el pie para meternos, Sí. las materiales, parte de los materiales que vamos a utilizar son preguntas, son inquietudes de docentes que dijeron, pero che, ¿qué pasa con esto en la universidad donde se supone que somos todos adultos, tenemos que tener todo resuelto? Bueno, suceden cosas y entonces hay preguntas que dispararon varias investigaciones. Nosotros, bueno, trabajamos con algunas de ellas y ahora vamos a ir diciendo. Así que gracias, Estela, porque la verdad nos diste el puntapié para poder meternos en la temática. Y después hacemos una instancia si seguro nos va a dar el tiempo para trabajar esto que ustedes decían, bueno, como una evaluación acerca de, una evaluación crítica acerca de la cursada. Em, este es el último tema, ¿no? Iniciación en la vida universitaria, permanencias y abandonos. ¿Hay alguien que esté hoy en el Zoom que lo esté trabajando, algún grupo, este tema? El mío. Ahí va, pero impresionante. Así que Saliste vos sorteada, Rosina. das, Rosina. das la Siempre clase de hoy, quise. Rosina, ¿sabías, no? No, bueno, a ver, nosotros vamos a relacionar el punto del ingreso, el ingreso y la permanencia con el aspecto de la desafiliación, porque lo tomamos como diferentes puntos de vista de un mismo fenómeno, ¿no? Lo que implica ingresar, permanecer y cómo en el medio desafiliación, proceso que se puede dar en el medio de esa permanencia, ¿no? Em, y cuando nos pusimos a pensar, uno empieza a ver, yo por lo menos que tengo tantos años en universidades y todo, es como que hay tantas cosas que, que están ahí para que uno se vaya. Y por lo menos en nuestro caso tomamos bueno, les comparto, les cuento, una viñeta que es de un libro que se llama Maldita Tesis, de una escritora francesa bueno, que cuenta todo su proceso de elaboración de tesis, y en realidad tomamos eso para decir cómo estos momentos que parecen que son como avances pueden ser momentos claves para, nada, es cuando vos te pones a pensar cuántas personas dejan colgados sus carreras por no terminar su tesis, ¿no? Y ahí tomamos, ¿no? El tema de la desafiliación y la soledad que se siente en un momento como ese. Y nos pusimos a pensar y hay tantas cosas que atentan contra, contra esto que decía Estela, con estar en la universidad. No solamente cuestiones estructurales, económicas, de cómo se vive hoy, sino del propio sistema, que también es bastante perverso, ¿no? El sistema universitario es perverso. Ujú. Sí. Esa es Ah, bien.
lo que fuimos hablando, y bueno, yo soy bastante crítica es perverso, es perverso para los estudiantes, es perverso para los docentes, desde la perspectiva de cómo es la carrera universitaria y la publicación y esto y los rangos y nada, bueno, nada, podría estar hablando todo el día de esto, pero, pero bueno, es como, y después también pensaba, ¿no? Estos procesos que uno pasa en la universidad, ¿qué tanto después se reflejan en la vida laboral o cotidiana? ¿No? Esto de esta desafiliación, ¿viste? Que tiene que ver con esto de estar como, nada, estar pero no estar, sentir pero no ser, no sé, como esto de... Me suena mucho a las canciones de Charly García que siempre pone estos opuestos, tengo frío pero me acerco a la Ujú, estufa, ujú, es como el ser fragmentado, ¿no? Es claro. como, no sé, eso. Pero bueno, sí, nosotros Ah, trabajamos este tema. Rosina, está buenísima la temática. Yo esa temática la trabajé en referencial, el trabajo también del segundo parcial, que divino, me acuerdo. Trabajé esta temática y la verdad que todo esto que vos estás diciendo, de alguna manera me acuerdo haberlo tocado. Por eso ahora ni se me ocurrió. No lo pensamos ninguna de las cuatro, creo, pero, pero está bueno, sí. Sí, y está como, a ver, por eso nos parecía que este encuentro más que clase, porque es una charla, era algo que lo podíamos como co-construir juntos a partir de los textos son una excusa y un recorte conceptual desde donde poder como pensar lo que todos hemos vivido en diferentes contextos, ¿no? Eh, Está interesante eso que vos planteás, Rosina, y hasta sería como una invitación a cuando termines la formación de grado y hagas alguna maestría en facultad si quisieras o en algún otro lugar para ver los efectos, esto que vos decías, los efectos del proceso formativo en la vida profesional, ¿no? Cuánto la trayectoria educativa impregna luego las lógicas de mercado, ¿no? Porque bueno, una pregunta de investigación para poder conocer bien interesante, así como estas otras compañeras o fundamentalmente Sandra Carvajal, Quería que decir algo con fue respecto a eso. docente de ahí. Yo eh, trabajo en Google, Ujú, hago ontología de datos. ujú, No quieren contratar más gente que venga de la universidad. ujú, sí, sí, ujú, Les parece que la universidad eh, nos formatea de una forma de pensar que no es la que quieren. ujú. en- Hablo así porque es una compañía que siempre cuando se habla de a quién contrata es como, el modelo Google, ¿no? Y yo que soy súper, yo toda mi vida, yo hice la carrera de filosofía, después hice una maestría en tecnología, como que me parte el alma, porque yo sí valoro la universidad, pero a veces también es como digo, ¿para qué nos están preparando? ¿Viste? Ujú, Eh, no sé, voy, no sé, casi, no sé, el primer año y medio de la carrera que me fascina. Y la verdad que yo digo, bueno, cuando tengo a una persona enfrente que voy a decir, me va a decir, no sé, este es mi problema o este es mi dolor, y yo voy a decir verdadero o falso. Es como algo, ¿viste? Como, es ujú. rarísimo, ¿entendés? Es como, entonces también es crítico, ¿viste? La universidad tiene como unas cosas que a veces, hoy ves que no encajan con el mundo, ¿entendés? No, no. No, y fundamentalmente lo que trabajan estos autores yo creo que a medida que ustedes van avanzando en la formación, el que logra avanzar, el que logra sobrevivir, va transitando procesos de formación que se busca que sean como diferentes, ¿no? Pero Muy darwiniano todo, ¿viste? Es como el que exactamente, ¿no? sobrevive. Por Sí, para eso, mí, el sistema universitario, el título que te dan es como diciendo, a ver, es una persona resiliente, listo, soporta, aguanta. Eso es una buena, es una buena habilidad para el mundo laboral, ¿no? ujú, Eh, pero bueno, también tiene su contracara. sí.
Sí, sí. Bueno, Karina Curione, quien mandó este estudio, ella comenzó a trabajar los efectos de motivación, de la motivación de los estudiantes de ingeniería, porque bueno, el modelo de formación universitario es una lógica como muy parecida a esto que vos decís. Bueno, en ingeniería, el que pasa el primer año de ingeniería, bueno, tiene determinadas posibilidades de seguir y quienes sobreviven son determinados estudiantes con determinada historia, con determinada trayectoria, con determinado soporte, con determinado sostén, que le permite sobrellevar las exigencias de la vida universitaria, ¿no? En psicología se juegan otras cosas, que eran estos estudios que- que- que se habían como estado promoviendo, pero me parece que es interesante y por eso nosotros en esta materia decidimos intentar hacer como un recorrido de los aprendizajes desde, esto empezó cuando dimos apego, ¿no? En estas primeras figuras eh, que de alguna manera son los primeros educadores, hasta pasar por, bueno, casi todas el trayecto formativo para llegar a la universidad y poder ver em, qué pasa, ¿no? El poder conocer qué le pasa específicamente o qué nos pasa específicamente en Facultad de Psicología también fue algo como más reciente, ¿no? Y está muy ligado a la apertura en la formación de maestrías primero y luego de doctorados, donde los docentes que trabajaban en educación superior, algunos docentes que trabajaban estas temáticas, decidieron como producir conocimiento también en este ámbito, ¿no? Pero es una temática que eh, también nos agarra de manera como reciente en la producción, como de conocimiento y en buscar formas de poder como, bueno, entender y ver qué se puede hacer, que creo que el objetivo de todo esto es como, bueno, qué podemos los psicólogos, las psicólogas aportar o la psicología puede aportar a este proceso que ya nosotros conocemos que tiene estas características, ¿no? Pensaba, Darío, mientras te escuchaba, y con esto termino, así dejo a los demás, ¿no? no solo los psicólogos y las psicólogas, sino también, por ejemplo, en este caso que vos citás, sino la facultad como institución, porque también las instituciones. Por ejemplo, yo este año, con solo analizar nosotros lo que veíamos este año, con pensando en la desafiliación y esta, es decir, inicio de clases con clases en la calle por el tema de la masividad, las amenazas de bomba, eh, los problemas que hubo y cómo trascendió esto en los medios de lo de neurobiología y Ujú. fundamentos. Que no solo eso, sino que todavía siguen saliendo, cuando en realidad uno ve qué hay atrás de todo esto, por qué esto trasciende a la prensa, ¿no? Son muchas cosas que yo tengo 48 años, pienso, bueno, yo me las banco, yo he pasado, no sé, cada cosa en las universidades es decir, yo he estado en una universidad donde se han cagado a tiros adentro, Ujú. la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Digamos, no me sorprende en nada, pero pienso tal vez no sé, mi hijo que tiene la edad de los chicos que entran, cómo todas esas cosas atentan y Ujú. parecen que no, y te van a decir, son parte del proceso, de la estructura o de la cultura. Es pésimo eso, ¿entendés? No está bueno. Entonces es como, son muchas cosas todo el tiempo que realmente el que termina y egresa, nada, se merece un premio, ¿entendés? Porque es muy difícil la Ujú. transición y el proceso. Ujú. Sí, tal cual. Sí, eh, por eso yo no sé cómo los interpeló o qué cosas les evocó los textos que nosotros seleccionamos que podrían haber sido otros, ¿no? Pero el de Escurra y el de Sandra, esta presentación que yo estoy poniendo acá básicamente va a quedar, capaz que no es algo que nos vaya como a orientar mucho ahora porque estaba centrado en esto primero, bueno, en los últimos datos de las cosas que ya conocemos de la población estudiantil y la proyección y en esto
del poder como trabajar, cómo la universidad viene, ¿no? Democratizando, abriendo sus puertas, como decían allí los textos, pero en definitiva es una, como planteaba Escurra, es una democratización que, bueno, ella utiliza el término deserción, ¿no? Que nosotros vemos como, bueno, quizás no es como el más adecuado, pero sí este efecto de la puerta giratoria, ¿no? Uno empieza donde termina, ¿no? Esto de que sí, entran 3.000 estudiantes, pero sabemos que, o sea, por más que se hagan toda una serie de acciones, que en el caso de Facultad de Psicología, con los recursos que se tienen, no sé, el curso introductorio, esto de una semana recibirlos a todos los gurises, aula magna, llena, explotada, explicándoles no sé qué, algunos grupitos para poder ver la vida universitaria, qué es, cómo es. Bueno, son algunas estrategias que de alguna manera están sustentadas en los estudios que vamos a ver después, esto de lo de Sandra Carvajal y demás, que sabemos que eh, esta sensación cuando transitamos las transiciones, esta es una transición muy significativa, es una transición educativa. Habla de transiciones como subjetivas, que es lo que entrar a la universidad hay que hacer eso, que no es solamente el ingreso y una Exacto. adaptación. No, no. Hay una dimensión que yo creo que tiene que ver que acá le dejamos también, hay una conferencia de Rodrigo Arocena que para poder... Darío, capaz que vos podés poner presentación, así vamos viendo Sí, la iba a decir diapo. que no vemos la diapo. No se ve se ve como la primer parte de la. Si vos pones presentación, Pero yo estoy debería. pasándolas y no... Ah, Pero entonces, no, no, ¿no están viendo? ¿Qué están viendo ahora? solamente la primera. Látina. Ah, bien, pará, vuelvo a compartir porque yo Y estaba como todo hace pasando. el chiquito. Porque me imaginé que vos las estabas pasando, pero no se veían. Ahí vemos tu escritorio. Si no, No, yo la puedo pasar no, acá. no, No, no. escritorio no. Contraseñas no. Ah, espera, ¿qué está pasando? Ahí. Ahí, pone arriba Sí, sí, sí. presentación. Pero así estaba ahora y no. ¿No? Está. Entonces, ¿querés que yo la comparta de acá? Puedo compartirla de acá, que la tengo abierta. Déjame una vez más de testarudo. Ahí. Ahí, bien. Ahora sí, ahora sí. Ahí Está va. cargando. Encuentro de hoy, ¿lo están viendo? No, nada. Todavía nada, está pensando. Debe ser mi conectividad. Hablando de tecnología. Déjame que escaneo la red. ¿No? ¿No están viendo Ascurra? No, 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 no. no, no. A ver, compartir Deja que. vos. Dale, ya lo comparto. Deme un minutito que Mientras yo. ya lo. eh, Ya va, ¿eh? Ya casi. no puedo Porque escanear. la tecnología tiene sus caprichos. Hola, yo mientras puedo hacer una preguntita. Dale, ¿eh? Eh, Ahí sí. porque es el parcial. Viste que había como la parte 2 nombraba algo de educación superior, bueno, que hoy vamos a dar. Y la parte uno hablaba más como de la parte de juegos que trabajamos y eso, y de motivación. Y nosotros en el tema, en la segunda pregunta elegimos esto de la deserción y la desafiliación en, en, en universidad, pero se nos había ocurrido también para el tema de la motivación articularlo con esto de la noticia de la copia masiva, no sé qué, o sea, articularlo con eh, como lo social, que eso también era algo que vimos con Vygotsky, cómo eso hace que uno, es lo que decía Rosina, no sé, me parece, se meta solo en pensar en la lógica esta de económica y nada más, ¿no? Es como y eso relacionado con motivación, pero claro, nos quedarían dos temas de educación superior. No sé si eso vale o esperaban en realidad que un tema fuera de edad escolar y eso, y preescolar. A ver si entendí la pregunta. O sea, si los dos temas pueden ser de educación superior, de la viñeta.
¿O esperan que un tema sea de infancia? Vos tenés que articular del módulo 2 consta de dos partes, ¿no? Una que tiene que ver desarrollar educación temprana infancia, educación inicial, juego, crianza y educación inicial de base segura, desarrollo de demanda cognitiva de la escuela, escuela de desarrollo próximo y desarrollo de motivación intrínseca y extrínseca, Todo así, ¿no? ¿no? O si Sí. no, los otros conceptos. Bien, gracias. ¿Dale? Bien. Voy avanzando en las diapos. Exacto, porque me parece que la conferencia está interesante, esta de Arín, para también como, bueno, ir entendiendo estas lógicas y creo que el texto de Ezcurra también ahí va hablando con una serie de datos de, bueno, de esta tendencia de aumento de la matrícula de primeras generaciones eh, de estudiantes que, bueno, es la primera integrante de la familia que accede a la universidad. Tuvo una serie de impactos, ¿no? Que no se manejan tanto en la lógica como había ahí en el chat. Bueno, es cierto que primer año es como el filtro para... No está pensado desde esos lugares, ¿no? Hay, en general, incluso en los estudios que hace Karina Curione de la concepción de formación de los estudiantes de ingeniería, eh, es la vivencia que tienen los estudiantes de que hay toda una serie de filtros, pero ahí tienen la representación los docentes de que, bueno, es necesario aprender determinados contenidos para poder luego evolucionar y poder llegar a niveles como de abstracción y de desarrollo para poder entender y comprender como los problemas, pero es vivido como una instancia así como de filtro por parte de los estudiantes, pero no es algo que esté de alguna manera representado vamos a generar determinadas condiciones para que en primer año los estudiantes se desafilien. Sí hay una serie de condiciones estructurales, que por eso el otro estudio de Sandra Carvajal centra eh, en distintas dimensiones este problema, ¿no? Hay, como decían ustedes, hay determinadas condiciones estructurales que determinan las dificultades que estamos teniendo para, específicamente en psicología, poder transitar esta transición, que es además una transición que transcurre en un momento vital significativo para aquellos jóvenes que salen de secundaria y pasan a la universidad. Acá se suma por eso este otro nivel que plantea, yo no sé por qué me fui para allá, porque eh, para el texto de Sandra ya, yo no sé si alguien querían como Ah, plantear algo de Escurra o esto que vos decías acá de, Ale, de la democratización de la educación superior. son temas, esto de la democratización de la educación superior, ustedes lo vieron en referencial el año pasado, cuando cursaron referencial el año pasado, seguramente abordaron estas dimensiones y estas problemáticas y este lugar de la universidad también como un faro para pensar, bueno, qué se hace con el conocimiento, para qué el conocimiento y esta insistencia de, en un modelo de universidad latinoamericana, las funciones de la universidad están o debieran poder estar, digamos, a la orden de la creación de conocimientos y de esa expansión de conocimiento, desligado de esta idea para unos pocos, sino justamente de manera democratizada, ¿no? Y que ese conocimiento a su vez nutra las necesidades de una sociedad determinada. Esas funciones forman parte de un modelo universitario de universidad. Y eso es una diferencia muy importante en relación a entender qué implica la educación superior. Pero bueno, sobre esto, digamos, hay muchísimos textos que pueden, a quien le dé como mucho interés en revisar esto, les alentamos que puedan leer estos textos de Arocena, que en este caso son textos complementarios, ¿no? Te complementan la clase. Los textos obligatorios son los de Escurra y los de Carvajal, digamos, pero colaboran en poder pensar esta idea de
bueno, ¿qué entendemos por educación superior? Ir también alejándonos de estos mitos de los filtros, ¿no? Que son cosas que también se pueden pensar hacia educación media, por ejemplo, hacia llegando al bachillerato, también muchas veces están esas ideas de que hay profesores que son filtro, oficiaban de filtro. Cuando yo era joven se hablaba de ciertos filtros en algunos liceos, con algunas profesoras, profesores de matemáticas, digo para salir un poco de la universidad, como salir de esta lógica del filtro y pensar en otras cuestiones. Y obviamente, si vamos para atrás, un par de capítulos atrás en PCA, ¿se acuerdan cuando Darío nos contaba y nos explicaba sobre el texto de Vogler y de las transiciones horizontales y verticales? Vaya si el pasaje hacia la universidad no implica una transición muy importante en la vida de una persona, en la edad, en el momento vital en el que se encuentre, que va a marcar un antes y un después, ¿no? No sé, ahí Darío se me ocurría esto Sí, sí, de sí, sí. ligar. Sí, sí, por eso yo creo que estos textos que nosotros sugerimos complementarios y estas conferencias es como para entender este efecto de la masificación, ¿no? Que viene de la mano con la democratización de la educación superior y con algunos mecanismos que se fueron como construyendo y dando que de alguna manera habilitan, pero como decía Curra también, inhabilitan o expulsan, ¿no? Y hoy sabemos que, bueno, estas brechas que se van generando de estudiantes bueno, que son primera generación de universitarios, que vienen de otros departamentos, que quizás es la primera vez que están en la capital, es la primera vez que están conviviendo con otros pares o en otros ámbitos que no son los ámbitos conocidos, generan todos unos procesos y se encuentran con una facultad con determinadas características, ¿no? Con una masificación muy grande, bueno, generan determinados mecanismos de expulsión que termina, si la institución no genera algunas condiciones mínimas que garanticen la permanencia, tenemos la salida asegurada, ¿no? Y ahí es cuando nos enfrentamos, por eso este tema no es un tema que depende ni del adolescente o del joven, no depende de la familia solo del joven, no depende, sino que también tiene que ver con eh, estas dimensiones más institucionales y organizativas, que por eso generalmente en una institución cogobernada como es la UDELAR, eh, esto pasa a ser una lucha de todos los órdenes, ¿no? Y a veces vemos los estudiantes ocupados o preocupados en las luchas como presupuestales a los efectos de generar y tener como más recursos para dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Esa brecha social que sabemos existe, sí, genera estas no condiciones para poder seguir adelante y ahí vamos por eso se habla de esta inclusión excluyente, ¿no? Socialmente como condicionada y esta idea de la puerta giratoria, ¿no? El viaje para gran parte o muchos estudiantes termina donde comienza, ¿no? Allí en el ingreso, ¿no? Eh, el efecto de los referenciales uno, ¿no? O el efecto de los referenciales 2 era algo que a veces incluso en este ingreso se hablaba en algunas instancias, ¿no? Este ingreso que fue particular de los estudiantes de esta generación, encontrarse con una facultad que estaba como, bueno, en conflicto, dando clases afuera, bueno, para al- algunos estudiantes representó como, bueno, ¿dónde estoy? No sé dónde estoy, ¿no? Yo venía ¿no? Uno los veía como semanas anteriores sacándose fotos con la familia, como diciendo, inicio mi vida universitaria y me encuentro con esta realidad, ¿no? Para algunos significó una cuestión bueno, de involucrarse y empezar a conocer y desde dónde poder como hacer algo y para otros fue como ¿Sabes lo que pensaba con pasa, ¿no? respecto a esto, Darío? Yo no me voy a olvidar nunca, cuando mi hijo pasó de jardín a primaria, me dice, le digo, sale del colegio y le digo, ¿y cómo te fue? Y me dice,
no pudimos jugar en el recreo. Le digo, ¿por qué? Porque no teníamos los toboganes. Es decir, esa Ah, transición de... sí, Y yo sí. pensaba en mis compañeros de 18 años que vuelven del liceo y que se encontraban con esa situación. Qué duro, ¿no? Ujú, sí, Porque parece que no, pero es muy duro. sí, El, sí. el no poder entrar a un aula, no poder sentarte, no poder estar en una clase, en vivir la calle, ¿no? Digamos, como grupo. Entonces, esto de que son un montón de cosas, y cuando vos te lo pones a pensar todos los días, cada vez que vas a una clase, que te conectás o que vas a la universidad, pasan estas cosas, que es esto que decía la autora, que la desafiliación no es, no es que se van, sino que están, pero con una cosa de ausencia, de no llegar a poder relacionarse emocionalmente de forma positiva con lo que se está viviendo. Es que, mira, pasaba, ¿vieron el texto de lo no escolar? Ujú. Cuando hablábamos esto de la sensación de poder construir, ¿no? De poder habitar los espacios educativos y formativos. Este año, una compañera que estaba en el curso inaugural, un estudiante se le acercó, como era una de las profes que estaba hablando acerca de uno de los desafíos, de las materias, no sé qué. Entonces un estudiante va y se le acerca y dice, ah, profe, ¿usted me puede decir, así yo anoto, cuáles son las materias que yo puedo dar libre y a cuáles sí o sí tengo que venir? ¿No? Y la compañera la mía dice, no, 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 muchacho, vos tenés que venir a todas las materias, tenés que venir acá a facultad, tenés que recorrer los patios, tenés que conocer gente. Después, si podés ir a cantina, anda a cantina, o sea, anda a la ¿Por qué biblioteca, pasa eso? habita, ¿Por qué pasa conoce, eso, Darío? ¿no? Porque la experiencia no termina siendo de yo habito, comparto. Entonces, como la experiencia real, cuando vos vas a la clase, eso no pasa, da lo mismo darla libre que estar presente. Entonces, realmente lo que uno se debería tener, o lo que nos tendríamos que preguntar es por qué eso no se está dando. Porque yo pienso que si esta persona siente que ir le genera eso, entonces ahí hay algo que no se está dando. Sí, sí. No, pero esto es previo al estar, ¿no? Estamos hablando de estudiantes que Peor todavía, pero no ingresaron entonces hay una como una idea inicial, por lo menos de ese estudiante, nada más esto es una viñeta, no es nada representativo, de que, bueno, de que yo puedo cursar una formación universitaria sin venir a la facultad, o viniendo lo menos ¿puede o posible. no se puede? Mi pregunta es, ¿se puede o no se puede? Entonces, desde esos lugares es complejo como construir proyectos formativos. En lo personal, yo creo que no Formativos se puede. colectivos. Claro, sí, sí, sí. Entonces, nada, yo creo que lo interesante en esta, por lo menos, por eso yo me estoy yendo como al segundo, a la segunda parte de los textos como de Sandra, que ella, yo no sé ahí qué les pasó cuando leyeron, esto es un artículo de una de sus producciones de posgrado, em, que trabajó, por eso nos parecía bien interesante estos temas, ¿no? El poder conocer las subjetividades estudiantiles en torno al acceso del primer año, ¿no? Em, ¿Qué les pareció de significativo este texto, quienes lo leyeron? No sé si lo leyeron además de vos, Rosina, que deben de estar trabajando este tema, pero si alguien más lo leyó, ¿no? Eh, ella hace, ella hace como una serie de entrevistas en profundidad para precisamente conocer estas experiencias que tienen los estudiantes al ingreso, ¿no? Toma este es como su marco teórico, son los aportes más desde la sociología de la educación, la psicología social e institucional y el psicoanálisis, y establece ahí como
¿no? La idea es como pensar, bueno, mm, ¿qué tenemos que hacer como para poder garantizar la permanencia? ¿No? Y cómo es que viven los estudiantes el ingreso a la facultad. Y ella ahí trabajan en tres grandes dimensiones. Esta dimensión como más intrasubjetiva, una relación entre intersubjetiva que tiene que ver con, bueno, con el vínculo con los docentes, ¿no? Cómo de alguna manera, si nosotros trabajáramos en un perfil como más organizacional, bueno, qué características debieran de tener esos docentes, ¿no? También que tienen ese primer contacto eh, con los estudiantes, ¿no? Y qué cosas se generan en esos primeros como vínculos. Y luego unas propuestas institucionales que tienen que ver con esta dimensión como más transubjetiva, ¿no? Para generar algunas estrategias. Y ahí vieron que en el artículo, ustedes pueden ir a la tesis que está en Colibrí, pero ella trabaja algunas dimensiones en esto de la relación intersubjetiva, eh, toma capítulos, ¿no? Que de alguna manera permite mostrar cuáles son las vivencias que están teniendo. Quizás en la diapo que sigue, que tiene que ver con la relación con intrasubjetiva, eh, ella plantea como distintos indicadores, ¿no? O sea, quiero seguir estudiando o quiero joda, ¿no? Referido como más a a este momento vital que los estudiantes están a veces transitando desde su proyecto vital, ¿no? Em, Otra dimensión tiene que ver adaptarte de nuevo al estudio. Hay algunas expresiones que tienen que ver en esto, ¿no? De generaciones que capaz que, bueno, dejaron, volvieron más de adulta, tengo 40 años, 45, y bueno, volver a estudiar luego de tanto tiempo implica un proceso también de adaptación cognitivo y organizacional. La dimensión en esto intrasubjetiva de cuánto se vive en los proyectos vitales, esto de estudiantes que sus familias hacen un gran esfuerzo para poder venir y generar determinadas condiciones, por eso lo llama el esfuerzo de mi familia, por avatares de la vida que no pude seguir, era otro de los ejes. No estoy muy segura qué hacer, ¿no? Estas cosas que se generan de dudas y bueno, arranco psicología, arranco ciencias económicas, arranco sociología, pero estoy definiendo qué. Y algo que tiene que ver con los desafíos también que supone para estudiantes que no son de Montevideo el venir a Montevideo, por eso estaba este capítulo Te pinta Montevideo como súper malo. Y el patrón me dijo que yo era inteligente, ¿no? ¿Cuántas dimensiones en lo intersubjetivo, ¿no? se van generando en esto del el ser universitario, ¿no? ¿Cuántas tensiones a nivel de proyecto vital, de decisión, ¿no? que transcurren y que nosotros los docentes a veces tenemos posibilidades y diríamos que la gran mayoría de las veces no, al inicio de la formación de poder eh, significar, ¿no? Aparte somos docentes, vamos a trabajar contenidos, pero estas cosas estas dimensiones que en este estudio lograron esta compañera sistematizar, reflejan como algunas de las complejidades eh, a nivel intrasubjetivo, ¿no? que se dan en estudiantes que están iniciando determinados procesos, que seguramente ustedes, algunas de estas, en algún momento quizás se vieron o no reflejados. La otra dimensión que ella plantea, ¿no? Esta como relación intrasubjetiva tiene que ver con estas exigencias cognitivas y organizativas nuevas, con esta, para algunos, eh,
estudiantes la ampliación de conceptos del mundo, ¿no? Un desafío que involucra crecimiento, desarrollo en el sentido de formación, ¿no? Eh, Estas transiciones que suponen transformaciones como vitales, ¿no? La llegada al mundo académico acarrea exigencias con estas distintas dimensiones, ¿no? Transiciones y transformaciones, como decía ahí, me siento diferente, ¿no? Sandra habla de movimientos como de revuelta, ¿no? De un momento como fermental en los proyectos vitales que los estudiantes eh, sentían. Sí. Ahí, por ejemplo, autores como Marcelo Viñar, que bueno, es un psicoanalista uruguayo recientemente fallecido, con, bueno, muchos aportes que Marcelo Viñar hizo a lo largo de su trayectoria como profesional, como psicoanalista y obviamente también como un ciudadano de ley, ¿no? Pensando en los aportes de la psicología para la construcción de los derechos humanos, en especial vinculado a todo el área de, bueno, de acompañamiento a familiares de detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico y militar. A su vez, Marcelo Viñar siempre aportó muchísimos conocimientos vinculados a las adolescencias y las juventudes, ¿no? En esto de lo intrasubjetivo, ¿no? De lo intrapsíquico. Y de alguna manera él, en muchas oportunidades, en muchos intercambios que hemos tenido de facultad y demás, traía la importancia que los jóvenes, en esta cosa de pensar, ¿no? Bueno, ¿dónde debiera estar un joven? Bueno, seguramente un joven pudiéndose desafiar, ¿no? Un joven pudiéndose, aprender, ampliar su mundo simbólico, ¿no? Y que la universidad, más allá de que si se finaliza o no una formación universitaria, debiera cumplir también esa función de acompañamiento, de esa ampliación del mundo, de dar un acervo del mundo de la cultura. Del mundo de la cultura, no de que haya una cultura que está bien o una cultura que está mal, no desde ahí, sino justamente en el enriquecimiento y la ampliación de los valores simbólicos, y culturales que hacen que podamos transformarnos en otras personas, ¿no? Que hay una suerte de transformación del pensamiento, de una ampliación del mundo, necesaria y por tanto, bueno, obviamente esto me hace pensar en esto a partir de la investigación que estamos presentando de Sandra, ¿no? En esta relación conmigo mismo, que hay un enriquecimiento intrasubjetivo, muy importante en este desafío del ser o estar en la universidad, ¿no? Ser universitario, estar en la universidad, cómo se amplía ese mundo interno. Sí, miren que linda la frase que seguía, que es una de las expresiones que ilustran esta categoría, eh, que dice una estudiante, mujer, yo creo que hay herramientas, por ejemplo, que hay un antes y un después de Foucault, ¿no? Te brinda conceptos y herramientas para ver la realidad. Nada, un gran ejemplo Foucault y toda la lectura en realidad. Conocimientos históricos, también de saber sobre la propia historia de nuestro país, sobre filosofía, todo eso para mí brinda una capacidad crítica en cualquier ámbito. Yo ya no leo, para mí no leo un libro con la misma mente, no veo las noticias con la misma mente ni con la misma sensibilidad, no ando por la calle con la misma sensibilidad y eso es maravilloso. Es angustiante un poco también, pero es maravilloso, ¿no? Esta capacidad como de revuelta o esta em, revuelta en ese sentido, ¿no? De que, bueno, si uno conecta, ingresa en este mundo universitario, esa es la intencionalidad de poder brindar algunas herramientas para poder ver más allá de, ¿no? Em, la otra dimensión que logra construir a partir de los relatos de los estudiantes, en este análisis de contenido que fue construyendo y que es parte de los capítulos de esta tesis, tiene que ver con esto de cómo se juega la dimensión intersubjetiva, la relación entre pares, ¿no? Y docentes. Y ella ahí plantea em, dos grandes como dimensiones que tiene que ver con la solidaridad al lazo con el conocimiento, ¿no?
y las propuestas de organizaciones estudiantiles, ¿no? Como una dimensión que permite construir permanencia, ¿no? Una cosa que no dijimos, la invitación estaba y agradecí un montón, pero Sandra Carvajal no estaba en el país hoy, entonces no podía estar porque nos parecía que estaba bueno que ella viniera como su tesis doctoral estuvo relacionada a estos temas, ¿no? Eh, y ahí hay algunas de las expresiones de esta dimensión intersubjetiva que tiene que ver con esto, con también algún compañero que, decía un estudiante del interior, también algún compañero que no tuviera acceso a internet en la casa, veníamos y ponele, yo ayudaba a solicitar la beca o le explicaba una página donde mostraba algún evento y digamos horarios extras, digamos que nos quedábamos después de la clase, ¿no? Y eso de alguna manera construye lazo, ¿no? Esta idea que Folari lo traía de la escuela en relación a la comunidad, lo podemos pensar esa idea de lazo también a la idea de los vínculos que construyen pertenencia, ¿no? Y por eso el equipo y la importancia del trabajo con el otro como un sostén en la producción de conocimiento es vital, por lo menos en estas etapas como de transición. Y diríamos que es vital en cualquier etapa de transición, pero las particularidades que tiene esta hace que de alguna manera se convierta en una instancia en donde cuando nosotros estábamos en pandemia fue una de las cosas que nos preocupó muchísimo, todo era por Zoom. Decíamos, ¿cómo hacemos para que construyan equipo? ¿Cómo hacemos para que construyan, ¿no? Porque no se habitaba la facultad y post pandemia, cuando tuvimos las primeras clases, había una sensación como de ajenidad, de contentura, no se dice contentura, pero bueno, de estar contento por parte de los estudiantes, pero saber ver cómo se hacía para construir estos lazos, cómo generar esos vínculos y muchas veces los estudiantes nos significaban esto de lo bueno de poder estar en la cantina, lo bueno de poder estar compartiendo con otros, de verse, ¿no? Eso construye permanencia, construye sentido, ¿no? Ahí en esta relación entre pares y docentes se destacaba esto, la importancia del vínculo entre estudiantes, ¿no? El sujeto que tiene esa sensación y necesitamos esa sensación de ser bienvenidos, de hospitalidad, em, que es difícil en las condiciones en las cuales los docentes de ingreso trabajan y los estudiantes viven, ¿no? ¿Cuánta hospitalidad podemos generar en invierno con 8 grados, en un salón con determinadas características? Está complicado. Entonces, cons- pero sabemos que eso es importante, ¿no? Esto que ustedes decían, bueno, gracias por la música o gracias por... eh, bueno, entendemos que no entendemos em, el vínculo pedagógico desde otro lugar, ¿sí? Pero ahora tenemos condiciones para poderlo pensar así. Antes no las teníamos. ¿No? En esto que vos decías, Rosina, bueno, me enfrento a un paciente y le digo verdadero o falso. Bueno, nosotros hasta hace no muchos años teníamos esta evaluación dando estos contenidos un verdadero, un múltiple opción, porque no teníamos y sabíamos que no era la mejor evaluación, pero no teníamos condiciones, no teníamos equipo para evaluar como tenemos que ahora que evaluar en poquitos días 300 trabajos. Siendo 2 era inviable. Siendo 7 bueno, nos exige otras cosas, pero es un poco probable. Entonces, el adaptar las condiciones, el adaptar las propuestas pedagógicas a las condiciones de trabajo es un desafío constante y permanente en la UDELAR, pero estos estudios de alguna manera em, eh, dan teoría, dan experiencia, sistematizan y bueno, y es lo que nos permite dar las luchas en algunos lugares.
e intentar con lo que tenemos hacer algunas cosas como diferentes. Ahí la última dimensión que trabaja el estudio tiene que ver bueno, este no es pensar la permanencia, disminuir la desafiliación o prevenir el abandono, como quiera enfocarse, tiene una dimensión que también es transubjetiva, ¿no? Y tiene que ver con estas dimensiones más institucionales. Y ahí había una, una parte del artículo que trabajaba esta dimensión, ¿no? Del hacinamiento, ¿no? Como pulgas ahí adentro. Esta otra representación de que, bueno, pensaba que la universidad o la facultad era para eruditos, que esto también se juega en los proyectos muchas veces vitales. O esta dimensión de particularmente por qué estudiar psicología, ¿no? Una cuestión de probar, de probarse, ¿no? Eh, y ahí en esto de las frases que ilustran algunas de estas categorías, una mujer del interior decía, bueno, yo es como medio personal, tenía como un prejuicio, como que la facultad era re inaccesible, no sé por qué, nunca hice facultad y te matabas pila de años, pero también porque era lo que escuchaba. Y este año dije, bueno, me anoto, aunque sea en algunas materias, ¿no? Que estas representaciones son universales generalmente cuando uno trabaja las transiciones educativas. Los gurises de inicial lo ven que la escuela es, el proyecto de los grandes. Acá lo que se suma es estas transiciones también vitales que pueden estar acompañando y que complejizan este proceso de iniciación a la universidad. Eh, en estas propuestas como más institucionales, en esta categoría de la dimensión transubjetiva, bueno, hay una dimensión que tiene que ver con la perspectiva espacial, ¿no? Con esta eh, dificultad que seguimos teniendo y cada vez más en Facultad de Psicología. Eh, la representación que se tiene eh, acerca del ingreso, ¿no? Que es valorada o idealizada, ¿no? Para algunos estudiantes. Em, el desborde, ¿no? La numerosidad. Eh, y el territorio de origen, ¿no? Estas cuestiones de las inequidades, eh, y esta dimensión sociofamiliar que también establece grandes diferencias. Y acá hay varios estudios, ¿no? En que aquellas familias que pueden estar acompañando o presentes eh, y donde no significa para el estudiante el abandonar su grupo de amigos, su grupo de referencia, su entorno conocido. Bueno, la vivencia de ingreso es una vivencia eh, totalmente diferente, ¿no? Y acá ellos trabajaban algunas citas de otros autores, de quienes poseen marcas de afiliación educativa y social ligadas a la academia se ubican más rápidamente en la educación superior como un lugar propio y conocido. En cambio, los sujetos que viven en la universidad como un lugar que deberá ser conquistada, sienten la vulnerabilidad y el temor a la exclusión. Y esta vivencia de que tiene que ser conquistada habla de un territorio de la ajenidad. Esto no tiene, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿No? ¿Cómo hago esto propio? ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿Qué lógicas conocidas puedo utilizar? ¿No? Eh, hace unos años, eh, me acuerdo una compañera que estaba también en el ciclo inicial, en uno de los referenciales y en un trabajo, en el primer trabajo que entregan 3 estudiantes, era la copia textual del texto, ¿no? Y era como si fuera un plagio. Y cuando empiezan a trabajar, digo, ¿por qué les pasó, chiquilines? No, no, es que el profe en el liceo nos decía, ustedes coloquen todo lo que van a usar, ¿no? Y había una cuestión aprendida de que
dar cuenta del aprendizaje era transcribir lo que estaba. O sea, ya había prácticas que de alguna manera eran valoradas y significadas en secundaria que eran diametralmente opuestas a la que le estábamos pidiendo en la universidad. Entonces, ahí el proceso, si lo pensamos de una lógica piagetiana, de aprendizaje, es como mucho más complejo, porque tengo que formar nuevos esquemas para poder... eh, por eso, el tema de las desigualdades incrementa las posibilidades de filiación, de desafiliación y genera estas situaciones que muchas veces vivimos en facultad, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué hicieron ustedes para poder permanecer? ¿O qué creen que hacen los estudiantes para poder permanecer? Bueno, yo puedo hablar. Dale, No, porque yo amo la universidad, amo, es mi segunda carrera. Y yo, como dijo Estela, me crié en un contexto de mucha pobreza, y lo único que mi madre era sola con 4 hijas y nos decía: estudien, estudien, estudien. Es como que a mí el estudio y yo hoy tengo 2 hijos adolescentes, los dos en la universidad, y es como que le pude inculcar eso. Ujú. ¿Viste? Para mí es tan importante y no era por plata ni por nada, porque no teníamos nada. Yo lo único que sabía es que no me podía llevar materia, que tenía que estudiar, que tenía que... Mi mamá con un amor, y eso me lo transmitió desde niña, Ujú. porque éramos 4, y yo me crié en Buenos Aires, estaba la droga, en mi edad adolescente allá estaba mucho más avanzada, había de todo. Yo no probaba la droga porque tenía terror que me hiciera algo cuando venía caminando y me violaran, por ejemplo, ¿me entendés? Mm. Entonces son conceptos, y siempre tenía. Y estudié de grande porque me casé a los 28 y le hice la carrera de contadora a los 40 años. Me recibí de contadora, y psicología era muy retrógrado con el pensamiento de antes, que no, son todos locos, los psicólogos son todos enfermos, y los psicólogos. Y sin embargo, cuando tuve un problema grande con mis hijos, que fue un fallecimiento de un familiar, los mandé al psicólogo a los dos, y ahí me di cuenta de lo importante que era, de, me di cuenta de lo económico, que gracias a Dios podía pagárselo, y mucha gente que necesita no puede. Ujú. Entonces yo en mi caso empecé por el tema de ayudar. A mí me encanta mucho, y es como que encontré mi vocación ahí. Y después en mis hijos es como que les inculqué siempre el estudio, más que nada para abrir la cabeza, para conocer los contextos, uno está en una pública y otro en una privada. Tengo dos realidades diferentes. Uno es médico en la pública y la otra ingeniero en la privada. Son realidades diferentes, y se criaron, fueron al colegio privado y al liceo público, los mandé para que vieran todo. Y bueno, y en el caso de ellos, como que también los dos, les pude transmitir eso, porque los dos han podido permanecer, pero creo que para mí en el caso es tener mucha constancia. Ujú. Yo tuve siempre, yo amé, yo iba con un amor desde adentro, es como que nunca vi lo malo en nada en la universidad. Es como que algún profesor, como dice ella, decía, y con mis hijos también: ay, el viejo de no sé qué, digo, chiquilín, es parte, todo esto apréndanlo, tómenlo como enseñanza, es parte, no se van a encontrar con todo la vida divina, todo en la universidad. Yo creo que están de a poco, se van ayornando y van creciendo, es mucho trabajo, es mucha plata que no tienen. Entonces, para mí, no es solo la culpa de la universidad, ¿me entendés? Sí, sí, Como sí, 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 que sí, sí. es de todo, porque también yo lo que noté mucho acá, porque en Argentina, no obstante, el uruguayo a veces es muy negativo, ves todo lo negativo y no lo ves lo bueno a veces. Entonces, yo en Argentina, en la facultad, la UBA, que se llama, era como un amor que te entraba en la UBA, la gente era como que se tenía adentro, ¿me entendés? Y no sé si sigue eso ahora, porque yo después hice el Ujú. primer año de medicina ya, con 18 Ujú. años en la UBA, y después me vine, pero claro, es como que acá, yo entro a la facultad, entraba a contador y me encantaba la de ciencia económica, y entra a la nuestra y la amo. Ujú. Entonces, como que está, y me encantaría, yo hice un trabajo en inicio, el profesor lo leyó, después me encantaría que todos los gurises tuvieran eso, esa pasión, Ujú. y no ver, ¿viste? Pero bueno, creo Bien. que es un conjunto de todo, de la Ujú. casa, de todo. Sí, sí.
Sí, Eso es lo que yo. exacto. Yo creo que por esto este estudio de Sandra permite ver cómo las complejidades cada uno lo vive de una determinada manera y lo puede sostener de una determinada manera, pero abre, ¿no? A no solamente, creo que esto ha sido como una constante en la UCO que nosotros intentamos como valorar acá, no todo depende de lo que podamos individualmente como poder construir. Nosotros Claro. cuando trabajamos algunos factores como tienen que ver con este caso, con la permanencia y acompañar las trayectorias educativas, como psicólogos tenemos que tener una mirada como integral de las distintas variables que componen el problema. Y acá, bueno, lo intrasubjetivo puede tener un peso significante y significativo para algunos estudiantes, pero vemos también estas otras dos dimensiones, lo intersubjetivo, lo que se genera en el vínculo y lo que se puede como construir, sumado a... ahí va, exacto, bien Ale, exacto, ¿no? En esto de poder permanecer, pensar la permanencia tiene que ver con este conjunto, ¿no? Ahí hay como un sistema que se viene armado, que tiene que ver con la propuesta política institucional, ¿no? Que de alguna manera tienda a apostar a la permanencia. ¿Y eso qué significa? Buscar estas propuestas pedagógicas, ¿no? Que sean adecuadas a la heterogeneidad del ingreso. Nosotros ya sabemos que la universidad, por suerte, tiene un acceso cada vez como más diverso y eso genera ciertas tensiones a la hora de poder eh, construir propuestas pedagógicas que reconozcan esa diversidad, ¿no? Y es una tensión que se vive como constantemente en el diseño de las propuestas pedagógicas. Esto de poder generar el encuentro intergeneracional, ¿no? Las ideas y los proyectos de las tutorías, ¿no? Estudiantes más avanzados que puedan estar acompañando a los estudiantes de ingreso, contando sus vivencias, habilitando procesos, dando a conocer, ¿no? Em, Intentos que de alguna manera buscan como paliar, ¿no? Estas desigualdades sociales son algunas como de las propuestas que se han llevado a cabo y que en los contextos de masividad puede tener algunos impactos más significativos o menos significativos. No sé, ahí hay más fotos que después no las vamos a pasar ahora, de las propuestas del tocó venir, de instancias como de bienvenida, en esto de algunos estudiantes nos decían, bueno, estuvo re bueno, compartimos con otro, yo me estoy quedando en tal residencia, yo estoy quedándome en el otro, ¿no? Que de poder de alguna manera ver esta otra cara del ser universitario, ¿no? Em, pero bueno, ahí teníamos a Carlos, que vos tenías la mano levantada desde hoy. Sí, me cuesta participar porque no me quiero explayar demasiado, pero comento un poquito mi experiencia. Rapidito. Soy contador, soy licenciado en administración por la UDELAR. Hice un posgrado en marketing en la ORT. Estoy ahora estudiando en la facultad, estoy haciendo psicología, estoy haciendo filosofía y estoy haciendo economía. Fui a España en un momento en una pasantía de estudio con mucha gente, con cuatro venezolanos, cuatro brasileños, cuatro argentinos, cuatro chilenos, y también estuve en un momento, en otra oportunidad, en un curso que se hizo en Chile con gente de Latinoamérica. Y las otras dos cosas, para agregar que me parece interesante, participé del taller Bocha Benavides varios años de literatura. El taller, para los que no lo saben, es un lugar donde todos los estudiantes de la universidad estudiantes y egresados pueden participar. Es un taller para acercarse a la canción. Soy músico además. Mm. Este, y el otro taller donde he participado es el taller de ajedrez. Es otro espacio universitario que también está muy bueno. Este, nada, con eso lo que digo es que tengo mucha diversidad para comentar y que me resulta muy difícil. Y particularmente además
En este momento, por ejemplo, mi hijo es delegado estudiantil en el Consejo Directivo Central. Está en ciencia política y bueno, y hablamos mucho de la universidad. Como dijo la compañía hace un rato, yo la adoro a la universidad. Y la verdad que me cuesta, con todo este bagaje que les comento, me cuesta decir algo sobre lo que estamos hablando. Porque cuando aparecen las comparaciones con, por ejemplo, con Estados Unidos, con España, bueno, con España no la mencionan, pero yo estuve en España, o con el resto de Latinoamérica, las comparaciones para mí no son tan reales porque los contenidos, la forma de enseñar en general que yo he visto, es mala. Es enseñanza para repetir y para la inserción laboral. Entonces, ¿qué es egresar de una universidad que solamente te prepara para la inserción laboral, por ejemplo? Este, en nuestra universidad, la verdad, pasa de todo. Ujú. Mientras estoy en psicología, que los profesores se preocupan por los alumnos, yo tengo esa impresión en general en psicología, con un componente ético muy bueno, a mi forma de ver. Tenés otras donde en realidad los profesores hoy por hoy, con el tema de las clases virtuales, todo lo que hay, en realidad están más preocupados por defender su fuente laboral que por dar clases, ¿no? Es decir, quieren que las clases sean solamente presenciales porque es la forma de mantener la fuente laboral. Y hay una batalla en ese sentido, que vos decís, pero te olvidaste que la velar es para todos, no solamente para los que pueden venir, que los que pueden ir, y a mí me pasa mucho, tengo que seguir los cursos complicados porque estoy atrás de mis hijos también, ¿no? Y estoy con las cosas de salud, de familia, ¿verdad? Este, y no sé, la verdad que tendría mucho para decir sobre este punto. Y yo creo que al laudelarse se ingresa para no irse nunca más, porque está buenísimo todo lo que hay adentro. Ya lo digo, hice esas carreras y sigo. Este, y seguiré después que las termine, porque son instancias de encuentro, de aprendizaje, que una de las cosas, un matiz que yo digo, para mí este curso está muy bueno, y tuve uno de economía también, que fue así, porque es virtual y sin embargo sean instancias de conversación plena, ¿no? De decir impresiones, ¿no? Es decir, yo no estoy de acuerdo con que habitar implique hoy por hoy tener que ir físicamente. Creo que el acercamiento físico, sin acercamiento físico, bueno, se acaban muchas cosas. Pero se puede generar el habitar inclusivo, llamémosle, ¿no? Porque la función de lograr de llegar a todos, a mí me parece fundamental. Es un error conceptual cuando, por ejemplo, me está pasando ahora en filosofía, no pude ir a las últimas dos clases. No tengo forma de saber qué pasó en la clase, porque en el EVA no está, lo que se dio en clase, la interpretación de los textos no te lo soluciona ChatGPT, porque es una interpretación que explica el docente en la clase, hay muchos puntos de vista. Y bueno, me tengo que revolver de alguna otra forma, este, y parece a veces que hay docentes que se olvidan de esa cuestión inclusiva, digo, porque ya te digo, es poder estar en clase, ya sea porque tenés hijos, padres que cuidar, un problema de salud, en el caso del asma, por ejemplo, Ujú. este, Sí. eh, genera esa distorsión. Es decir, nada, introduzco esto, pero no sé por dónde No, seguir y no quiero bien. ocupar Eh, mucho tiempo. sí, no, gracias por la participación, Carlos. Yo creo que a ver, es un tema que tendríamos que eh, de debate y de intercambio en esto de la virtualidad, Uf, sí, no, hasta cuándo, dónde, cómo, ¿no? Eh, yo creo que sí, las investigaciones que nosotros compartimos y algunas otras que se conocen y se saben después de la pandemia, la virtualidad uno construye, puede construir sentido. Algunos estudiantes y algunos docentes podemos construir un vínculo pedagógico, ¿no? Por eso yo al inicio decía, bueno, agradecemos que prendan las cámaras, que se levanten de la cama, ¿no? Ya transitar una cruzada acostado y participando desde la cama establece una modalidad de vínculo con el aprendizaje
diferente a estar sentado, eh, y es diferente, no es ni mejor ni peor, ¿no? Pero hay algo eh, en las maneras de habitar los dispositivos y de construir los dispositivos que, ha- que habla de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Eh, el modelo de formación en psicología también está en debate en términos de esto de las tensiones que se hicieron de la presencialidad o de la virtualidad. Em, y yo ahí discrepo un poco contigo en términos de si tiene que ver con con las condiciones, con seguir teniendo trabajo, ¿no? Creo que los docentes tenemos trabajos dando clases virtuales o dando presenciales. El tema acá es cómo se construye los vínculos pedagógicos y en psicología, que supone un encuentro con el otro, si estas cursadas, si toda la formación fuera virtual, em, ¿cómo hacemos para construir vínculos desde estos dispositivos, desde esta manera, ¿no? Nos pasa, con Ale somos docentes de prácticas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, son 8 estudiantes que están todo el año como, con un equipo de psicológico, integrando un equipo de psicología, trabajando en instituciones o trabajando con docentes. eh, Esa experiencia, ¿no? Y son bastantes horas, porque están trabajando 5 horas en la práctica, más luego las supervisiones 2 horas, más luego las partes teóricas, son como 10 horas a la semana, donde estamos viéndonos, resolviendo conflictos, resolviendo problemas, pensando en conjunto, constituyéndonos como equipo. eh, Eso se da desde la presencialidad, desde el encuentro, desde la rostridad, desde la posibilidad de intercambiar, ¿no? Que lo virtual habilita, eh, pero de alguna manera limita en algunos contenidos. Nosotros en este dispositivo que tenemos construido de la UCO, intentamos cuando se diseñaron y por eso tuvimos algunos proyectos financiados de Central para poder pensar em, cuál sería la mejor estructura de la UCO para, para poder dar respuesta a, bueno, una generación de 1000 estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí el EVA tuvo como un diseño. em, Ahí vimos que, bueno, que era necesario capaz que trabajar en términos de los videos que tenemos por la mayoría de los textos más complejos, fundamentalmente para poder acercar al estudiante otras herramientas. Em, y nos seguimos preguntando qué sentido tiene este espacio. Nos seguimos preguntando, ¿no? Nos seguimos preguntando qué sentido tiene este espacio formativo, ¿no? ¿Qué sentido tiene la virtualidad en el curso de PCA, ¿no? Nos seguimos preguntando em, y a ver, hay 500 estudiantes, creo, 560 inscritos en esta modalidad, ¿no? Fuimos 300 desde la clase 2. Al primer parcial fuimos 90-100. Terminamos ahora 16, ¿no? Sí, En pero una ojo que clase que eso queda pasa con la grabada. presencialidad. Claro, ¿eh? Eso también pasa con la presencialidad. Y eso pasa Yo con la daba clases presencialidad. en... Exacto, y eso pasa en la presencialidad también. Entonces, eh, esta es una tensión que nos atraviesa en los diseños de las UCOs y en las propuestas pedagógicas de cuál es la mejor manera, ¿no? Que tenemos como para poder llegar y para poder construir eh, estos vínculos pedagógicos necesarios para poder seguir formando psicólogos competentes y alineados a un proyecto ético-político del ejercicio de la psicología que nos tiene que seguir preservando como profesionales, ¿no? Pero bueno, un gusto. Pero eh, Quiero decir un algo. Ale, detalle. vale, Perdón, No, perdón, un yo detallecito. creo que Bueno, cortito. Yo lo que creo que todavía no hemos explorado el potencial de la virtualidad. sí, Es sí. decir, recién tenemos algunas herramientas que hemos utilizado. Y lo otro que creo es que debería ser un derecho
de todos los uruguayos, ¿no? Los Ujú. habitantes, poder estudiar en la virtualidad. Más allá de que uno dice, por supuesto que cuando arranqué, la experiencia la tuve de entrada. Las materias que fui a nivelar y estuve sentado frente al profesor, las salvé con 12. Y las otras las salvé con un 9, las peleé. Hay una diferencia, lo tengo clarísimo, pero tiene que existir el derecho. Yo esta materia la he cursado, mi hija entra a las 9 al liceo, yo me levanto, me pongo a escuchar un poco, Sí, estoy sí, sí, queda preparando el claro. desayuno, Sí, la sí. llevo al liceo, ven, es decir, si no, no la podía cursar. Sí, 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 queda claro. Es decir, son cosas que yo creo, el derecho de poder estudiar y de que la universidad haga todo para acercarse al otro me parece fundamental. Que sea mejor lo otro no discuto, pero también creo que podría ser mucho mejor si se exploraran más herramientas de la virtualidad, Sí, sí. que solamente Mm. se pueden armar grupos virtuales, Sí, que se pueden Gustavo, hacer yo creo que talleres virtuales. la atención está dada, me parece, en términos del derecho y la educación de calidad. Ahí podemos explorar 80.000 cosas, sea en virtual, sea en semipresencial, sea en presencial. O sea, el debate que gran parte de los estudios van mostrando y que nosotros vamos, y es la atención que generamos, es esto, bueno, cómo seguir garantizando el derecho pero a su vez brindar una formación de calidad. Entonces, bueno, ahí está, así sea explorando más la virtualidad, así sea volviendo a la presencialidad, así sea construyendo algo diferente que no sea ni lo virtual ni lo presencial, ¿no? Pero el debate o la atención está dada en esto de democratizamos el acceso, el derecho está garantizado, pero ¿cómo lo sostenemos? ¿No? ¿Cómo seguimos construyendo una formación de calidad, que es lo que nos interesa a todos, ¿no? Pero buenazo. Estela. Bueno, se nos fue el profe, me fui yo. Para ir cerrando, o sea, me parece que la presencialidad, sí, para mí es fundamental, sin dejar de lado esto que tú traías, que me parece muy, muy significativo, de seguir pensando los dispositivos, ¿no? La virtualidad, por supuesto, como decía Carlos, es un derecho para un montón de que no pueden estar en la presencialidad, pero me parece que tiene que ver con la calidad y con la actitud que tienen los docentes desde la virtualidad, ¿no? Es un dispositivo que sí, que sirve, pero depende, nada, el compromiso, la calidad, la ética de los docentes en llevar adelante el proceso educativo desde la virtualidad. Y yo creo que yo lo único que tengo para decir es un gracias enorme, porque en realidad pude construir vínculos con algunos compañeros, bueno, Rosina, gente que conocí, que me encontré en la facultad y que decían, ay, Estela, capaz que soy popular porque soy una de las que más participo, pero me llena de satisfacción llegar a la facultad y encontrarme con un montón de compañeros que creo que los vi una vez en la pantalla y eso me llevó a acercarme, a preguntarle, a un encuentro. ¿Tá? Y nada, es como que me llevo muchísimo de esta materia, muchísimo, mucho. Sinceramente, lo que más me llevo es, nada, dos docentes maravillosos, sumamente comprometidos, que creo que hay un vínculo entre ustedes dos en el sentido de que hay una coordinación, hay un trabajo, o sea, se nota, ¿no? Que están conectados en esto, ya sea desde lo académico y ya sea también desde lo vincular por lo que transmiten y cómo lo transmiten. No tengo más nada que decir que gracias. Siento bueno, yo di lo que pude y espero que haya servido. De hecho, me fue muy lindo y creo que me va a ir lindo también en el segundo parcial, pero, pero nada, es como que emociona tener que decir que es la última clase. Bien.
Gracias, gracias, sí. Eh, es algo que disfrutamos hacer y también como que nada, esto, por eso nosotros insistimos en la prendida de cámaras, porque luego nos reconocemos en los pasillos, porque estamos en esta hibridez, entonces nos vamos como reconociendo y de eso se trata también para nosotros, ¿no? El sentido de lo que hacemos. Así que nos llena el corazón y vamos a subir la playlist, chefa. Sí, vamos a subir la playlist y eso, somos un equipo docente de muchos más docentes que están atrás de, digamos, de esta pantalla y que también hay un acervo y un acumulado de muchos años de trabajo, como decía hoy Darío, en donde, bueno, seguimos tratando de pensar y repensar cosas que obviamente funcionan o no funcionan, que obviamente hay muchas, es multidimensional la situación, no solo lo vamos a poder resolver de un lado o del otro, pero es eso, ¿no? Esta capacidad de hacerse preguntas y bueno, con esas preguntas que surgen, buscar la respuesta y como decía Benedetti, después que tengo todas las respuestas me cambiaron las preguntas. Entonces, bueno, eso es un poco una posición frente a la vida, ¿no? En este caso frente a la producción de conocimiento o frente al poder que también te brinda el conocimiento, ¿no? En el cual el conocimiento es siempre algo prestado y no solo me pertenece a mí, sino que hay algo de lo comunitario, de lo colectivo. Si no, si nos ubicamos en un lugar de solo del conocimiento, bueno, vamos a padecer una ceguera vincular muy profunda. Así que bueno, desde ahí por lo menos yo cierro mi participación por este semestre. La verdad que, bueno, que tenemos tiempo hasta el lunes como para ayudar en alguna duda, consulta, que algo que no haya quedado resuelto acá y que no haya quedado en la grabación, que quienes no hayan estado presencialmente, lo puedan revisar. Vamos a estar con Darío. Sí, obviamente decirles que sábado y domingo no vamos a estar trabajando en el correo, o sea que hasta mañana a la tardecita estamos respondiendo, pero sábado y domingo, bueno, por razones obviamente vitales necesitamos poder, ¿no? Descansar. Así que lo que les pedimos es que por favor las consultas que queden puedan ser enviadas entre hoy y mañana para que nosotros podamos responder. Y bueno, gracias a todos ustedes también. Bueno, gracias, un placer haber compartido estos meses con ustedes. Muy buenos profesores. Nos estamos Gracias. encontrando por otras materias en otros momentos. ¿Sí? Salud. También, Vamos muchísimas arriba gracias por todo. y La verdad, excelente. se nota que lo hacen de corazón y me encanta. Un Vamos, abrazo. vamos arriba, Carlos. Nos estamos viendo, gente.